desde la materia viva, y ya habíamos hablado de la unidad básica de la materia viva, que es la célula. Y eso fue gran parte del trabajo del primer periodo. Pero también en el primer periodo empezamos a hablar de la unidad básica que conforma la materia inerte, de aquello que supuestamente no tiene vida, pero que hace parte de nuestro diario vivir, como las estructuras, como por ejemplo todo lo que utilizamos, los utensilios, las vasijas de plástico, los asientos, las camas donde dormimos, los zapatos que nos ponemos, la ropa que vestimos, todo eso entra en la categoría de materia inerte, ¿cierto? Y da la casualidad que esa materia inerte también tiene unidad básica. Y la unidad básica, en este caso, para ellos no es la célula, sino los átomos. El átomo es la unidad básica que conforma todos los elementos. Y a partir de los átomos, la unión de varios átomos, ¿cierto?, va creando estructuras mucho más complejas. O sea, estructuras más grandes, más difíciles. Entonces, no es simplemente pensar que por ahí en el medio ambiente está flotando el átomo del oxígeno o el átomo del hidrógeno, no, sino que ellos en procesos químicos se han decidido mezclar en momentos dados para crear una molécula nueva que se va a llamar, por ejemplo, la molécula del agua. Entonces, al igual que ese ejemplo tan sencillito y que a veces uno no lo dimensiona, asimismo en todo nuestro medio ambiente, en todo nuestro planeta, inclusive en todo el universo, los elementos se mezclan, los átomos se mezclan y empiezan a formar estructuras mucho más grandes, más complejas, y entonces dando forma a muchas de las cosas que nosotros visualizamos, vemos y podemos tocar. Por ejemplo, cuando uno va a crear o va a diseñar una casa, ¿cierto? Para diseñar una casa o un edificio se necesita conocer cuál es la base de la construcción de ese edificio, con qué nosotros vamos a construir ese edificio, esa casa. Entonces determinamos que requerimos, por ejemplo, ladrillo, cemento, ¿cierto? Necesitamos también agua, necesitamos arena y una serie de elementos básicos para poder crear esa casa. La casa vendría siendo como la estructura compleja y lo que lo compone, ¿cierto? Como los ladrillos, el cemento, la arena, el balastro, el agua que se requiere en un momento dado, vendrían siendo los elementos básicos, ¿sí? De igual manera pasa con la naturaleza. Para que exista todo lo que existe es necesario que esos átomos se empiecen a mezclar y empiecen a dar nuevas estructuras. Esas nuevas estructuras las vamos a llamar moléculas. Entonces, primero, en primera instancia están los átomos, que en clases anteriores ya les he explicado la característica del átomo. Vamos a retomar nuevamente, cada clase retomamos las anteriores para que ustedes siempre estén recordando, y como tienen la facilidad de ingresar a la página todo el tiempo, pueden estar recordando la clase. Entonces los átomos son las unidades más pequeñas de la materia. Son las unidades más pequeñas de la materia. A partir de ellas se forma todo lo que nosotros conocemos, ya sea materia viva o ya sea materia inerte. La materia viva también está construida de átomos y la materia inerte también. ¿Cuáles son las tres, digamos, partículas básicas que conforman los átomos? Son tres. Y a estas alturas todos debemos identificarlas o reconocerlas. La primera son los electrones, ¿cierto? Y los electrones son aquellas cargas negativas
son las cargas pequeñas, son cargas pequeñas negativamente cargadas, que son las que están en continuo movimiento dentro del átomo. Y en el centro del átomo siempre va a estar el núcleo. Y ese núcleo está conformado por dos partículas más. Una que es de carga neutra, que se conocen como neutrones y están cargados de manera neutra, o sea, no tienen carga. Y están los protones. Los protones están cargados de manera positiva. Entonces son tres elementos: electrones negativos, protones positivos y neutrones neutros. También estuvimos hablando de que a través del transcurso de la historia todos los científicos y químicos han trabajado diversos modelos de los átomos para podérselos ellos imaginar, visualizar. Y tuvimos una clase muy especial mostrando esa evolución de esos modelos. Para los que no la vieron o no estuvieron en esa clase, pueden regresarse en las clases anteriores donde se muestra cómo es hoy en día la visualización de un átomo actual. Los antiguos científicos, como no tenían toda la tecnología que tenemos hoy en día, ellos representaban a través de modelos la idea que ellos tenían de átomo, para poderle dar a entender a nuestros cerebros de qué estaban constituidos estos átomos. Y como ustedes investigaron, como ustedes son tan juiciosos e investigaron, encontraron varios modelos. Miren, este es uno de los modelos que tenían que investigar, que es el modelo de Bohr, ¿sí? De Niels Bohr. Es uno de los primeros modelos que se crearon del átomo. En esa clase que yo les explicaba, yo les decía que esos modelos no son fijos, o sea, no se quedaron para siempre, porque siempre llegaron nuevos científicos que utilizaron la base de los anteriores y fueron creando nuevos modelos, hasta el modelo del día de hoy, que es mucho más interactivo, que se puede mostrar el movimiento para que nuestros cerebros puedan identificar cómo se puede ver un átomo, porque los átomos difícilmente se pueden visualizar. Es diferente a la célula, que una célula sí se puede ver con microscopio, los átomos no. Entonces miren que Niels Bohr, por allá hace más o menos siglo y medio, se imaginó él que este era un átomo en especial, el átomo de hidrógeno, que tenía un electrón y un protón en el centro. Y así él construyó su primer modelo atómico. Nosotros a esta altura ya sabemos que es un modelo. Un modelo es una estructura básica que nos permite nosotros dar explicaciones de algo. Así ustedes ya han modelado, para los que construyeron la célula, ¿cierto? Hicieron un modelo de célula, algunos lo hicieron en icopor, otros y se grabaron, otros lo hicieron simplemente en una hoja. Bueno, utilizaron hasta donde su creatividad les dio para realizarlo, explicaron ese modelo. Eso es un modelo. Modelar es a través de una estructura, ya sea un dibujo, ya sea algo construido, poder explicar una realidad o querer transmitir una realidad como conocimiento a otra persona. A estas alturas ustedes ya saben modelar, y lo mismo hacían esos científicos. Entonces este es un modelo que realmente el día de hoy sabemos que no es correcto, que hoy en día no es correcto, pero en esa época este señor quería mostrarle a la gente cómo dentro de su conocimiento él visualizaba lo que era un protón, lo que era un electrón, y cómo se representaba, por ejemplo, en este caso, el átomo del hidrógeno. Más adelante entonces aparecen los otros científicos mostrando sus diferentes tipos de modelo,
¿cierto? Atómico, hasta llegar al de Schrödinger, que es el más, digamos, como el más vigente hasta el día de hoy, que permite hablar no de órbitas, sino de orbitales por donde se mueve el electrón. De esta manera, nosotros fuimos llegando hasta la clase pasada, que empezamos a hablar también de que en la naturaleza existen 118 elementos, unos que se encuentran naturalmente en la naturaleza y otros que el ser humano ha creado dentro de laboratorios. Eso lo hablamos hace 4 clases cuando empezamos a trabajar lo de la tabla periódica. Para las que no estuvieron en esa clase, los invito, porque en esa clase y desde esa clase hasta la clase pasada está montada en la página una tabla periódica que les va a ser de muchísima ayuda para la tarea de la semana pasada, que era buscar las características de varios elementos, ¿cierto? No tome todos los 118 elementos de la tabla, porque pues no todos los 118 elementos nosotros tenemos contacto con ellos a diario o convivimos con ellos, pero hay otros elementos que sí, a pesar de que nosotros no los identifiquemos. Por ejemplo, nosotros tenemos contacto con el nitrógeno, con el oxígeno que respiramos, con el hidrógeno, ¿sí? Y pero profesor, ¿en qué momento? Pues por ejemplo, cuando tomamos agua, ¿cierto? Estamos utilizando y estamos en contacto con 2 elementos, con hidrógeno y con oxígeno. Cuando utilizamos la sal de cocina, por ejemplo, igual estamos trabajando con un compuesto que es NaCl, que es muy conocido como cloruro de sodio. Por los químicos es conocido como cloruro de sodio. Para nosotros, la gente normalita que no conocemos o no tenemos tanto conocimiento de la química, pues nosotros no vamos a la tienda a pedir cloruro de sodio, sino que nosotros pedimos una libra de sal. Pero para los químicos, esa librita de sal que nosotros utilizamos para sazonar la comida, darle sabor a la comida, en química es un compuesto que es NaCl, cloruro de sodio. Y ahí entramos en contacto con 2 elementos, con cloro y con el sodio. Entonces miren cómo nosotros estamos continuamente en contacto con elementos químicos y a veces no nos damos cuenta. Estamos en contacto con el cobre, con el hierro, ¿sí? Con el oxígeno, con el hidrógeno, con el carbono. El carbono es uno de los elementos que más abundan en la Tierra, sobreabundan en la Tierra, y es con uno de los que más contacto tenemos también. Entonces, nosotros no somos indiferentes a ese contacto continuo con los elementos. Por eso la clase pasada, la idea era que ustedes investigaran. Ya hay algunos que lo han hecho, porque ya me empezaron a enviar los trabajos del segundo periodo, para evitar que no les vaya a pasar lo que les pasó el periodo pasado, de amontonar trabajos y al final no hacerlos. Ya algunos empezaron a hacer las consultas. La clase pasada era consultar sobre esos elementos. Y les vuelvo y les repito, no coloqué todos los 118. Más adelante, cuando ustedes ya estén en otros grados más adelante, van a tener la oportunidad de trabajar sobre todos los 118 elementos. Pero por ahora nosotros lo que vamos a hacer es consultar y aprender sobre esos elementos con los cuales nosotros estamos en continuo contacto. Por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, el hidrógeno, por ejemplo, el cloro, por ejemplo, el sodio, por ejemplo, el hierro, que son elementos que nosotros, como les decía ahora, tenemos contacto continuo y que no nos damos cuenta porque desconocemos que hacen parte de los materiales, ¿cierto? Y hacen parte de muchos elementos que nosotros utilizamos y que a veces también hasta consumimos y no lo sabemos, ¿sí? Entonces, es muy importante
que empecemos a identificar esos elementos y saber cuáles de esos elementos hacen parte constitutiva, por ejemplo, de nuestro cuerpo, porque muchos de ellos hacen parte constitutiva también hasta de nuestro cuerpo, como el hierro, como el carbono, como el nitrógeno, porque nuestro cuerpo está constituido y que los consumimos porque dentro de los propios alimentos también están presentes esos elementos químicos. Entonces, dando como una extensión a la clase de hace 8 días, por eso la pregunta del día de hoy es empezar a identificar, y me devuelvo aquí en la pantalla, identificar qué tipo de materiales ofrece nuestra región para realizar el PPP. Pero entonces miren que ya la pregunta se vuelve más personal. ¿Qué tipo de materiales tenemos siempre nosotros continuamente a nuestro alrededor que utilizamos nosotros mismos para nuestra vida y que son parte indispensable para nosotros? Esos materiales pueden ser parte inerte o parte viva y que están compuestos tanto de átomos como de moléculas. Entonces ya hablamos de lo que eran los átomos, que son esa parte básica, y cuando los átomos se empiezan a unir entre ellos van a dar como resultado algo que se llama la molécula. ¿Qué son la molécula? Es la unión de dos o más átomos, ¿sí? Un ejemplo claro es, por ejemplo, la molécula de agua, que es un elemento que nosotros debemos consumir para poder vivir. Y para poder que exista esa molécula de agua que existe, y gracias a Dios existe en este planeta de manera natural y que la estamos gastando y que la estamos casi que perdiendo, ¿sí? Es porque resulta que en la naturaleza, de forma natural, se unen dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Y a esa unión es lo que se le conoce como la molécula de agua. Nuevamente, los químicos, para poder representar eso que en la naturaleza se da de manera espontánea, de manera hermosa y bonita, los científicos tienen que representarlo a través de un modelo. Y aquí aparece el modelo del agua. Esto es un modelo molecular. Los otros son modelos atómicos, cuando intento representar el átomo, y acá lo que estoy intentando es representar cómo se vería una molécula de agua si yo la pudiera ver a simple vista. Entonces, aquí está la molécula de agua representada, donde los dos esferitas negras vendrían siendo cada una un átomo de hidrógeno, y la más grandecita, esta que está aquí, la de color naranja, vendría siendo el átomo de oxígeno. Esta es una representación molecular de de una molécula de agua que tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Y su fórmula molecular es H2O. Ojo con esto. Esto de aquí en adelante la vamos a estar utilizando muchísimo y es lo que se llaman las fórmulas moleculares. Las fórmulas moleculares, ¿qué son? Son expresiones, ¿cierto? Donde ustedes van a encontrar letras y números. ¿Las letras qué son? Pues simplemente nada más y nada menos que lo que nosotros venimos ya trabajando desde hace 2 clases. Las letras son los elementos químicos, los que encontramos en la tabla periódica y que ya sabemos buscar en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, este H, si nos vamos a la tabla periódica, ustedes van a encontrar que H es hidrógeno. Y esta O, lo vamos a encontrar que es el oxígeno. H2O. Y los números que normalmente vienen como subíndices pequeños en la parte de abajo indican la cantidad de cada átomo. Entonces en este caso lo que me está diciendo es, mire, de hidrógeno hay 2 átomos. Hay 2 átomos de hidrógeno, y de oxígeno, como no tiene número, es 1. Entonces se escribe H2O. Y entonces en ese caso ya aprendimos también a identificar lo que nos quiere dar a entender una fórmula molecular. Esto se le denomina fórmula molecular, y a esto que está acá arriba se le denomina una estructura molecular.
o un modelo molecular. Muy bien, exactamente. Bueno, otras personas las pueden representar de otra manera. Observen esta. Esta también es una estructura molecular. Miren lo interesante de esta estructura. Acá arriba, que es la misma molécula, miren que aquí aparecen los dos átomos de hidrógeno y el de oxígeno, y viendo el gráfico, pues yo asumo de que ellos deben estar unidos. Ellos deben estar unidos para poder crear lo que llamamos molécula de agua. Acá abajo hay otra representación, otro modelo molecular igual de válido, y esto que está aquí, que parece como un palito, es lo que nosotros vamos a llamar enlaces. ¿Qué son los enlaces? Lo que une cada elemento con otro. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, que es uno solito, y dos de hidrógeno, cada uno unido con el oxígeno a través de un enlace. Obsérvenlo bien. Entonces, miren cómo los científicos buscan la manera de explicar a través de modelos que para la gente sea fácil de entender. Y esto es lo que nosotros denominamos una estructura molecular o un modelo molecular. Y en este caso es el modelo molecular de la molécula del agua. Así se vería si nosotros la pudiéramos ver a simple vista. H2, miren, H2 significa dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí abajito les explico qué es la fórmula molecular, que es lo que yo les acabé de explicar. La fórmula molecular expresa el número real de átomos que forman una molécula. ¿Sí? Una fórmula molecular se compone de símbolos, o sea, de letras y de números. Los símbolos corresponden a los elementos, o sea, las letras corresponden a los elementos, ¿cierto? Y los subíndices, o sea, los números pequeñitos, indican la cantidad de átomos presentes en cada elemento del compuesto. Entonces, así es H2O. H2O describe la fórmula molecular del agua, ¿cierto? ¿Y qué nos está diciendo? Que para que se pueda formar agua se necesita dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso es todo lo que hay que entender de una fórmula molecular. Entonces aquí está la fórmula molecular y aquí está el modelo molecular del agua. En el caso de que ustedes lo vayan a representar, ya sea gráficamente o ya sea con una estructura que ustedes vayan de pronto a armar. Bueno, antes de llegar a explicar la actividad, preguntas, dudas o inquietudes, por favor. Bueno. Entonces, el trabajo de hoy da continuidad a lo que veníamos haciendo la clase pasada. La clase pasada, ustedes tenían que investigar las características de unos elementos, o sea, de unos átomos. Profe, ya lo hice. Bueno, muy bien, excelente. La idea es no dejarse coger de tiempo. El día de hoy, la tarea es muy parecida, Profe, pero una pregunta, perdón por interrumpirlo. dime. La tarea es elemento, símbolo, y hay otro que también es de densidad, ¿no? Sí, la clase pasada lo que se pide es los elementos que les di, investigar las características más importantes de ellos, como por ejemplo color, cómo se ve, cómo se representa, cómo se ve en la naturaleza, punto de fusión, punto de ebullición, las características más importantes. Igual Par- yo le mando la foto por WhatsApp. ok, para eso, para esa actividad, yo les compartí una tabla periódica interactiva. Básicamente lo que tienen que hacer es entrar a la tabla periódica, ¿cierto? Y mirar las características y sacar cada característica del elemento que yo les di para que ustedes vayan familiarizándose con esos elementos. Entonces, esa era la clase anterior. El día de hoy ya no vamos a hablar de elementos solamente, sino de compuestos, ¿sí? Ya de moléculas, de compuestos.
de compuestos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. Entonces quiero que pongan mucha atención en la explicación. Dice: consulta las características de los siguientes productos utilizados de forma común en casa y en la industria y completa el siguiente cuadro. Miren el cuadro dice nombre de la sustancia o producto. Entonces aquí está el primero, sal de cocina. ¿Cuál es la fórmula molecular? NaCl, donde Na es sodio y Cl es el cloro. Ojo, miren que de dónde sale esta fórmula. Sale directamente pues de la tabla periódica. ¿Por qué Na? Resulta que en la tabla periódica hay algunos elementos que tienen una sola letra, como el hidrógeno, que es H, y como el oxígeno, que es O. Pero hay otros que no. Hay otros que tienen dos letras. Siempre la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Na. Ojo, y eso lo expliqué yo la clase pasada. Si ustedes van a escribir el elemento sodio es N mayúscula A minúscula. Si ustedes escriben de manera contraria o las dos con mayúscula, es un error grandísimo, porque a nivel internacional cualquier persona que maneja química o cualquier persona que se relaciona con la tabla periódica sabe que el código para identificar los elementos es de esta manera. La primera letra siempre en mayúscula y la segunda en minúscula. Por lo tanto, este Na, mírenlo, aquí está, es un átomo de sodio. Y Cl es cloro. Entonces miren la tabla, comenzamos aquí, nombre de la sustancia, sal de cocina. Resulta que la sal de cocina, su fórmula molecular es NaCl. Su nombre normal es cloruro de sodio. Se encuentra como cloruro de sodio. Para nosotros es sal de cocina, para los químicos es cloruro de sodio. ¿Qué elementos lo componen? De aquí en la fórmula saco qué elementos lo componen. Na, un solo átomo. Cloro, un solo átomo. Profesor, ¿por qué sabe que es un solo átomo? Porque como aquí abajito no aparece un 2 o un 3, no aparece nada, significa que es un solo átomo. Miren que a diferencia, si ustedes observan aquí abajo, el agua tiene dos átomos de hidrógeno y se le escribe el 2 abajo, ¿sí lo ven? A estos dos ninguno aparece con subíndice, por lo tanto es un solo átomo. Sodio tiene un solo átomo, cloro tiene un solo átomo. ¿Para qué se utiliza ese cloruro de sodio? Para sazonar y dar sabor a las comidas, ¿cierto? Es uno de los usos más típicos que se tiene de la sal de cocina. Puede que se puedan utilizar para otras cosas, entonces la idea es investigar para qué otras cosas se utiliza. ¿Y cuál es su estructura molecular? La estructura molecular, mírenla acá arriba, que es esta que está aquí. Entonces, ¿cómo representar la molécula? Si yo quisiera representar la molécula sería así. Na, el palito, mírenlo, aquí está, y Cl. Y aquí estaría mostrando cómo sería la estructura molecular. Un átomo de sodio unido a un átomo de cloro. Y así sería la fórmula o la estructura molecular de la sal de cocina. Ahora vamos al agua. Otro ejemplo. Agua. Otro elemento muy consumido por nosotros. Entonces investigamos cuál es su fórmula molecular. H2O. Elementos químicos y cantidad de átomos que la conforman. 2 átomos de hidrógeno, profesor. ¿Por qué? Mírenlo, aquí está. El 2, que está pequeñito, pegadito aquí de la H, me está indicando que el agua requiere 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Un átomo de oxígeno. Muy bien. ¿Para qué se utiliza? Bueno, el agua sirve para hidratar a los seres humanos, a las plantas, a los animales y para diversas preparaciones donde es fundamental su uso. Muy bien. ¿Cuál sería la estructura molecular? Pues esa ya la tenemos acá arriba, mírenla, aquí está. Entonces mírenla cómo la representaría aquí la estructura molecular. El oxígeno en la mitad, unido por cada ladito, miren, ¿cierto? De un átomo de hidrógeno a cada ladito. Listo. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que ustedes van a hacer? Van a investigar estos otros elementos, lo que llamamos la cal, o cal viva,
Entonces van a investigar exactamente esto mismo, cuál es su fórmula molecular, los elementos que la conforman, para qué se utiliza la cal y cuál sería la estructura molecular. La estructura molecular es muy fácil, la saco de aquí mismo de la fórmula molecular. Exactamente. Miren, observen que es lo mismo, lo único es que le agrego el enlace. Exactamente. Muy bien. La cal viva, vamos a investigar el amoníaco, el hielo seco, que es diferente al hielo normal que yo saco de la nevera y utilizo para enfriar las cosas. El hielo seco tiene otra estructura. Soda cáustica, la piedra caliza, lo que nosotros llamamos la piedra caliza, el ácido de batería, que es el ácido sulfúrico, el cuarzo, el ácido muriático, la potasa cáustica o también llamado hidróxido de potasio, óxido nitroso, óxido férrico y bicarbonato de sodio. Cuando ustedes empiecen a investigar se van a dar cuenta que muchos de estos elementos nosotros los utilizamos diariamente. Por ejemplo, el amoníaco, por ejemplo, el ácido muriático. Las mamás lo utilizan mucho para hacer el aseo en la casa. El bicarbonato de sodio es de muchísimo uso también casero. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a empezar a investigar. ¿Cuál es la idea? Precisamente responder a esta pregunta. ¿Cómo yo empiezo a identificar de qué están compuestos los materiales que nosotros a diario, todos los días de nuestra vida, usamos? Y aprender que esos materiales que nosotros usamos están compuestos de elementos que nosotros vamos a llamar moléculas, y que esas moléculas están compuestas de átomos, y que esos átomos, cada uno de esos átomos representan un elemento que tienen unas características particulares, porque el elemento de sodio, por ejemplo, y el de cloro hacen de que, por ejemplo, la sal de cocina sea de ese sabor saladito, ¿cierto? Y que permita, por ejemplo, esto que es un elemento químico, un compuesto químico, pueda ser consumible por el ser humano. Lo mismo el agua. Hay otros que están aquí que no son consumibles al ser humano, ¿cierto? De estos que ustedes van a investigar, pero sí se utilizan mucho para el aseo, se utilizan mucho para, por ejemplo, aquí hay uno, no les voy a decir cuál, para que ustedes lo investiguen. Hay uno que se utiliza para hacer la anestesia, para anestesiar a las personas, y así diferentes tipos de elementos. Aquí no están todos, ¿no? Son unos cuantos que se me vinieron a la mente para que ustedes empezaran a relacionar esos elementos químicos con las moléculas y con los compuestos, muchísimos de los compuestos que más adelante ustedes van a empezar a trabajar. Por favor, preguntas, dudas o inquietudes hasta ahí. ¿Ninguna? Ninguna, profe. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Listo, bien. Entonces, de todas maneras, yo me voy a dar cuenta si realmente no tuvieron dudas cuando me envíen el trabajo y yo los revise. Ok.